Granada ha sido una provincia singular desde el punto de vista de la producción azucarera. En el litoral andaluz y en la Vega de Granada, a una distancia de unos 50 kilómetros, es uno de los pocos lugares del mundo donde ha coexistido el cultivo de la caña de azúcar y el cultivo de la remolacha azucarera. En el año 1000 se tiene la primera noticia del cultivo de la caña de azúcar en el litoral mediterráneo andaluz, traída por los árabes. Este cultivo ha permanecido hasta el año 2006 en que ha cesado. Durante estos 1000 años de cultivo de caña de azúcar en el litoral mediterráneo andaluz, surgieron una serie de ingenios, de fábricas de azúcar, fábricas preindustriales, en donde se molturaba la caña, bien por tracción animal, en cuyo caso eran los trapiches, o bien por tracción hidráulica, en cuyo caso se le denominaba ingenio. En el año 1846 se instala en Almuñécar la primera fábrica industrial de azúcar de caña. Se instala en la península ibérica porque ya el cultivo de la caña de azúcar en las provincias de Cuba y Puerto Rico ya se habían instalado fábricas industriales. Fue Ramón de la Sagra, con la iniciativa de la Sociedad Azucarera Peninsular, la que instaló en Almuñécar la primera fábrica de azúcar industrial de caña con las técnicas del vapor. A partir de 1882, cuando el doctor Creus y don Juan López Rubio instalaron el ingenio de San Juan, una pequeña fábrica de azúcar de producción, de molturación de 100 toneladas al día, hubo una explosión de desarrollo de la industria azucarera en la Vega de Granada, llegándose a instalar en la Vega de Granada del orden de 12 o 14 fábricas de azúcar. El segundo ingenio azucarero fue en 1884, fue el ingenio de San Fernando en Atarfe, y en 1890 se instalaron una serie de fábricas azucareras, 5 o 6 fábricas azucareras más en la Vega de Granada. En el año 1901, por iniciativa de un grupo de labradores, se constituyó la fábrica azucarera de San Isidro. Era una cooperativa donde los accionistas tenían la obligación de entregar un determinado número de toneladas por cada acción que poseían de esa fábrica. En los años siguientes, esta fábrica azucarera, que era una producción de molturación de 250 toneladas, fue ampliada en 1904, 1906, fue ampliada a 350 toneladas y posteriormente hasta llegar a su cierre, que tenía una capacidad de molturación de 1000 toneladas. En el año 1903 se constituye en España la Sociedad General Azucarera para reestructurar la industria del azúcar de España a nivel nacional. Sociedad General Azucarera adquirió 56 fábricas de azúcar en toda España, entre ellas el ingenio de San Juan, la decana de todas ellas, que fue esta fábrica. Esta fábrica fue paralizada por Sociedad General Azucarera en el año 1905. Fue desmontada y el edificio de lo que fue la azucarera de San Juan, a final de la década de los 20, hacia 1928-1929, fue adquirido por la fábrica azucarera de San Isidro. Entonces el conjunto fabril de la azucarera de San Isidro está compuesto por la propia azucarera de San Isidro y el edificio de la azucarera de San Juan. Es curioso porque en su recinto fabril se conserva la primera fábrica de azúcar de remolacha de España, San Juan, y la última fábrica de azúcar de remolacha de la Vega de Granada y de la provincia de Granada, que fue la azucarera de San Isidro.
Esta fábrica de azúcar de San Isidro, sus promotores siempre fueron muy novedosos en el sentido de aplicar las técnicas más actuales en la fabricación del azúcar. Así, por ejemplo, la fábrica de San Isidro fue la primera que utilizó el sistema de sulfitación para la depuración de los jugos. Todas las demás azucareras que se habían hecho anteriormente, a final del siglo XIX, en la Vega de Granada, utilizaban para la depuración y decoloración de los jugos el sistema de negro animal. También la fábrica azucarera de San Isidro fue la primera en instalar un secadero de pulpa. La pulpa, que es el residuo leñoso de la remolacha una vez extraída la sacarosa, se utiliza para alimentación animal del ganado, pero tiene la dificultad de que al estar húmeda a la semana fermenta y entonces se pudre. San Isidro en el año 1925-1926 fue la primera que instaló un secadero de pulpa. También la azucarera de San Isidro fue de las primeras en instalar una fábrica de alcohol. Un subproducto de la producción de azúcar es las mieles o melazas que contienen el monosacárido. La sacarosa es un disacárido y en el proceso de fabricación se desdobla en monosacárido, que pasan a las mieles, que es un azúcar no cristalizable. Esa melaza o miel es la materia prima para la producción de alcohol etílico. San Isidro en el año 1906-1907 encargó a una empresa austrohúngara de Praga, concretamente la Sociedad Anónima de Construcciones Mecánicas, antigua casa Bredfield Danes y compañía, de la instalación de esa magnífica torre de arquitectura industrial que queda en el recinto de San Isidro, que es la alcoholera. Esta fábrica de alcohol, en los años 30, que había una cierta escasez de gasolina, instaló también una torre de destilación para obtención del alcohol absoluto. El alcohol que se obtiene en la fabricación a partir de la melaza es un alcohol que tiene un 4% de agua, alcohol de 96 grados. Con esa torre que en la época de la República instalaron en la alcoholera de San Isidro, se obtenía alcohol deshidratado y este alcohol deshidratado es mezclable con la gasolina, con lo cual había un ahorro de importación de la materia prima de las gasolinas, que es el petróleo. La azucarera de San Isidro, su consejo de administración, fue también muy novedoso en cuanto a la electrificación de la fábrica. A final de la década de los años 20 fue la primera fábrica de azúcar de España que se electrificó totalmente con un turboalternador de una potencia de 1050 kilovatios, con lo cual fueron sustituidas las máquinas de vapor por motores eléctricos. Pero como en la azucarera había mucho espacio, esas máquinas de vapor no se desmontaron, se dejaron montadas para caso de fallo de los motores eléctricos y de la electrificación, que en un momento dado se pudieran volver a recuperar y ponerlas otra vez en funcionamiento. Eso permitió que en el año 1984, cuando la azucarera de San Isidro cesó, esas máquinas, que eran una auténtica joya de la revolución industrial, esas máquinas se recuperaran y esas máquinas pudieran pasar a mobiliario urbano en espacios públicos o pudieran pasar a museos. En la azucarera de San Isidro se conservaban 7 máquinas de vapor, de las cuales 3 máquinas en el año 84, cuando se desmontó la azucarera, fueron adquiridas por el Ayuntamiento de Granada.
Una de ellas se montó en la estación una máquina de vapor que mueve una bomba de agua, se montó en la depuradora de aguas potables de la lancha de Argenil. Otra máquina de vapor de la azucarera de San Isidro está expuesta en el hall principal del Parque de las Ciencias. Y la tercera máquina de vapor fue solicitada por el Instituto Cervantes de Boda de Oro y está expuesta en dicho centro de enseñanza. También la universidad adquirió una máquina de vapor en San Isidro, que es la máquina de vapor que movía la bomba de vacío del sistema de evaporación, que está expuesta en la entrada de la Facultad de Ciencias de esta universidad. Y una pequeña máquina de vapor, que es la que inyectaba aire a las cubas de fermentación de la destilería de alcohol, la adquirí yo y la restauré y la tengo en mi propia casa. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología adquirió otras 2 máquinas de vapor que están en Madrid y adquirió también el turbo alternador de la electrificación de San Isidro, que fue la primera fábrica de azúcar de remolacha que se electrificó en España. Como anécdota, es de destacar que en los años 40, año 45, 46, 47, hubo una gran sequía en España. La azucarera de San Isidro estuvo en los veranos, el turbo alternador, en los veranos de esa sequía, estuvo funcionando para dar electricidad de día a los pozos que extraían agua para las acequias de riego de los canales de irrigación de La Vega, y por la noche a una parte importante del centro de la ciudad. El cultivo de la caña de azúcar se extingue en el año 2006. En el año 2006 solamente quedaba una fábrica de azúcar, la fábrica de la Caleta de Salobreña, fábrica de Guadalfeo, antigua fábrica de Nuestra Señora del Rosario, fundada en 1861 por Joaquín Agreda. Y es triste que la Unión Europea y el gobierno español subvencionaran la extinción del cultivo de la caña de azúcar en este litoral, pagando a los agricultores de Las Vegas, de las provincias de Granada y Málaga, y pagando a el único industrial, la única fábrica que quedaba, que es la fábrica de la Caleta de Salobreña, para que cesaran en ese cultivo milenario, sin tener presente la cultura que había generado y el paisaje de las plantaciones de caña y el cultivo ecológico que constituía las plantaciones de caña, puesto que en las zonas del litoral donde había excesivo salitre, las plantaciones de caña purificaban el terreno y lo hacían apto para, una vez levantada la plantación, se pudieran sembrar otros cultivos. Hay que felicitarse porque la Universidad de Granada haya adquirido este conjunto fabril, que no solamente es uno de los principales conjuntos de patrimonio industrial de Andalucía, sino que para la provincia de Granada es la preservación de ese patrimonio tan importante desde el punto de vista empresarial de la azucarera de San Isidro, así como desde el punto de vista tecnológico y de patrimonio industrial de esta provincia.